Yo inicié con los síntomas el 23 de marzo. Ese día realmente me empecé a sentir un poco decaída, tenía mucho dolor del cuerpo, me sentía sumamente cansada. Al siguiente día noté que no tenía olfato, no percibía nada y sin embargo, verá, yo no me preocupaba todavía. Después, cuando comía, ya no sentía el sabor de la comida. Prácticamente todos esos días me pasé así. Es el 30 de marzo, porque yo ya el primero me internaron. El 30 de marzo empecé con fiebre súper alta. Llegué a hasta 40 de temperatura. Tenía 39, 39,4, 39,6, iba subiendo. Lo máximo que llegué es a 40. Pero ya el 31 ya no fue solo la fiebre, sino que ya empecé a tener tos. Entonces yo ya me empecé a preocupar. Realmente yo ya me empecé a preocupar porque yo ya no me podía ya ni siquiera levantar del dolor que tenía del cuerpo. Era un dolor del cuerpo que usted no tiene idea, un dolor bien, bien fuerte. Entonces mi esposo me dice, no, dice, yo no te veo bien. Dice, ya con la fiebre tan alta, porque ya veíamos cuáles eran los síntomas, ¿no? Más o menos que decían a la televisión. Pero yo al mismo tiempo decía, pero si nosotros hemos guardado todas las recomendaciones que han dicho, yo utilizaba guantes, no estábamos saliendo. Yo trabajo en atención al público. Entonces yo trabajé prácticamente hasta el 17 de marzo. Entonces, de acuerdo a los síntomas, yo contraje el virus, yo pienso en mi trabajo, porque 15 días antes es el periodo de incubación. Entonces, yo al trabajar en atención al público mantenía contacto con estudiantes, con docentes. Y mi mamá, yo le llamo ese día a mi mamá, yo le digo, mami, realmente yo no me siento bien. De ahí me dice, no, hijita, eso ya no es normal, hasta que se vaya el seguro social. Y obviamente ya cuando me hacen el triaje, verifican que la fiebre era altísima. Yo estaba con 40 de temperatura y cuando yo fui ingresada al IES ni siquiera pude ingresar a infectología, pues, estuvo el área llena. A mí me ingresan a neurocirugía y los señores de neurocirugía no tenían nada preparado, o sea, fue de imprevisto. Yo llegué con el virus porque el momento que yo llego a triaje, el doctor me dice que me van a hacer una tomografía de los pulmones. Y si es que sale, dice, si es que en la tomografía yo observo que sus pulmones están mal, mi señora, usted se va a tener que quedar aquí. Si yo me imagino ese rato que me digan eso, yo con mis dos hijas, y el doctor ya me esperaron y todo, porque realmente en el IES toman todas las medidas de seguridad. Si una paciente con COVID tenía que hacerse una tomografía, toda el área era desinfectada. En ese momento iban las personas que iban limpiando, prácticamente desinfectando la zona para obviamente no contagiar a otras personas. Entonces, en ese momento que ya me hacen a mí la tomografía de los pulmones, el doctor me dice, señora, dice, lo siento mucho, usted está ahorita ya desarrollando una pulmonía y usted sí tiene el virus, dice, ya se evidencia, obviamente ellos como médicos ya saben, ni siquiera necesito hacerme todavía la prueba. Yo estaba, créame que yo estaba sumamente asustada porque yo veía personas alrededor de mí que ya estaban con oxígeno, ya solo en el área de triaje, ¿verdad? Entonces yo les miraba, yo decía, yo lo único, créame, si yo soy muy creyente en Dios, yo soy cristiana. Entonces yo le oraba y le pedía a Dios que me cuidara, que yo no, yo tenía dos hijas por quien todavía seguir luchando, a quien seguirles viendo, seguirles educando. Entonces a mí, créame que yo me derrumba una sensación muy, muy difícil de asimilar, porque el hecho de ver en las noticias, uno como que ya se iba sugestionado, ¿no? ¿No? Se escuchaba a diario muertes que por el COVID, que la gente fallecía así de esa manera. Entonces, hasta cierto punto, había en mí una sensación de que ya ahora, si es que yo estoy contagiada, ¿qué va a pasar? Yo sentía que me podía pasar algo, que ya no les iba a volver a ver a mis hijas, si es que realmente resultaba
positiva del virus. Estuve ahí más o menos por el lapso de 2 horas, estuve yo sola, porque yo estaba con ataques de tos. Me ingresó y que le dijera que uno no me atendían, que yo no me sentía bien, porque aquí en la casa mi esposo obviamente me estaba cuidando y tenía sed, tenía una sed que usted no tiene idea. Entonces, en ese momento también estaba hablando con mis hijas, estaba hablando con mi familia, entonces era esa sensación de angustia de todos mis familiares al no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? El hecho de saber que un familiar suyo, en el caso de ellos, está ingresado por este virus, a toda mi familia le dejó sorprendida, asustados. Todos lloraban, que no, que mis abuelitos, que mi hijita verá que todo va a pasar, usted tiene 2 hijas, por quién luchar, por quién vivir, tranquila, o sea, trataban de darme ánimos, de estar conmigo, de compartir en cierta forma lo que yo estaba sintiendo. Entonces, sí fue un momento sumamente difícil, porque aparte de eso, todavía no recibía asistencia médica, entonces era una sensación de ahogo fatal. Yo ya después les dije que ya no podía seguir hablando y simplemente había un sillón ahí en esa habitación y yo me acosté ahí y estaba. Entonces sentía que me faltaba la respiración y lo que esperaba era que entren, que por favor entre alguien a ayudarme. Ya ingresaron los médicos, me dejaron en esa habitación mismo, pero obviamente me dieron la bata del seguro, ya me tomaron la temperatura, verificaron que no se me había bajado la fiebre, me empezaron ya a controlar la fiebre, eh, ya me pusieron oxígeno, entonces ya con el oxígeno disminuyó bastante la tos, ya no se sentía esa sensación de ahogamiento, ya podía respirar. Entonces, en todo ese lapso que estuve ahí, los 3 primeros días fueron los más difíciles. Realmente fueron muy difíciles porque era cuando más tenía esa sensación de que me faltaba la respiración. Entonces, las enfermeras, los auxiliares de enfermería del seguro, créame, sí que realmente tenían una paciencia y un amor a lo que hacían bien grande, una vocación inmensa, porque a pesar de que tenían ellas que obviamente no podían entrar más que prácticamente a las 5 de la mañana, que venían a verificar, a darnos, luego venían a las 5 de la tarde, o sea, prácticamente tenían limitadas las visitas a los pacientes porque me contaban que no tenían suficientes trajes de bioseguridad, pero sin embargo hubo en especial una licenciada que realmente ni siquiera sé el nombre, que ella, con toda la paciencia del mundo, a pesar de que obviamente, ¿no? Como seres humanos que somos, ella también tenía miedo de contagiarse, pero ella... cuando me escuchaba toser, cuando ella estaba ahí, ella me ayudaba a poder respirar bien. Me acuerdo que me dio palmaditas en la espalda para que pueda expulsar la flema que tenía en los pulmones. Y aparte de eso, aparte de su labor profesional, ¿no? Aparte de eso, ellas mostraban mucha humanidad, mucha predisposición a ayudar desinteresadamente en ese caso a mi persona, ¿no? Porque ellas preocupadas en todo sentido no podían entrar, pero sin embargo por WhatsApp nos comunicábamos. El doctor, el doctor también me preguntaba cómo estaba. El doctor que estaba en ese momento prácticamente hecho cargo de mi caso.
Entonces, en ningún sentido me sentí abandonada porque estuvieron ellos presentes con mensajes, con llamadas. No podían entrar, pero me llamaban para saber cómo estoy. Incluso me escuchaban que yo tosía y me decían, señora, le estoy escuchando que está tosiendo mucho. Por favor, póngase, me dieron un inhalador, utilice el inhalador para que pueda descansar mejor. O sea, en ese sentido, realmente la atención muy, muy buena. Entraban a las 5 de la mañana, me parece, a dejarme la medicina. Luego venían más o menos como a las 8 de la mañana para, obviamente, bueno, venían los señores de la limpieza, que también muy buenas personas, y venían las auxiliares de enfermería a cambiarnos el suero, a darnos la medicación. Luego entraban a las 5 de la tarde, o sea, sí eran limitadas las entradas, no Claro. podían entrar en cada momento. Incluso una licenciada oró conmigo, me decía que tenga mucha fe, que Dios no va a permitir que me ocurra nada, que como yo le había contado que tengo dos hijas pequeñas, que ellas dependían de mí, que no me derrumbe, porque había momentos en los que la misma enfermedad a usted le debilita tanto que ya no, verá, yo no tenía hambre y uno de los síntomas que desarrollé fue que se me estaba coagulando la sangre, me tenían que inyectar en el ombligo, eh, una inyección pequeñita, bueno, no sé de qué sería, pero me decían que era para evitar la coagulación de la sangre. Entonces, como le comento, en todo momento ellos estaban pendientes. En ese momento yo estaba llorando porque sentía mucho dolor del pecho, ni siquiera podía respirar profundamente porque eso me causaba dolor. Entonces, cuando la licenciada entró a darme la medicación, me vio llorando y me dice, ¿qué le pasa? Dice, mijita, ¿pero por qué llora? ¿Qué le está doliendo algo? Digo, sí, licenciada, me duele el pecho, no puedo respirar. Entonces ahí me decía, me dice, verá, dice, mi hija, no se derrumbe, vamos a orar, dice, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Me pidió que le dé mi mano, cerró los ojos, hizo una oración. En ese momento yo sentí paz, sentí tranquilidad. Si hay algo que yo estoy segura y a todas las personas que he podido compartir lo que yo viví, es que yo nunca me sentí sola. O sea, Dios actuó a través de las personas que estuvieron conmigo y a mí me dio esa fuerza como para poder continuar. Luego de eso llegó la señora Elvita Vélez, una señora de 84 años, una señora que compartió conmigo la habitación. Pero yo realmente no tenía ánimos ni siquiera de levantarme de la cama. Yo no tenía ánimos, o sea, realmente mi cuerpo no daba para más. Pero cuando ella llegó, ella necesitaba que alguien le ayude a desconectar este aparato del suero. Ella no podía, obviamente, por la edad de ella, ¿no? Y también no podía ponerse las zapatillas porque tenía malas piernitas. Entonces, me decía que yo le ayude y créanme, o sea, el hecho de yo levantarme de la cama, sacarme el oxígeno e irle a ella a ayudar de alguna manera, eso me ayudó a mí, eso me dio a mí más fuerza porque yo tenía en mi mente que tenía que estar bien, que tenía que estar yo bien para poder ayudar también a ella, porque cuando ella decaía, yo le daba fuerza y cuando ella me veía mal a mí, ella también me daba fuerza. Y, Entonces las dos no podíamos dormir en la noche, obviamente por la tos. Y ella estaba pendiente de mí y a su vez yo pendiente de ella. Conversábamos, bueno, al comienzo nos hicimos amigas, ella me comentaba que ella, obviamente cosas de la vida de ella, de sus hijos, de sus nietos, ella no tenía celular, entonces por medio de mi celular logró contactarse con los familiares. Entonces ella estaba muy contenta, feliz,
pudo verles a sus hijos, a sus nietitas. Entonces, todos esos días que estuvimos juntas siempre fue una conversación muy amena, en medio de todo el dolor, todo el sufrimiento que pasábamos, las dos estábamos ahí para apoyar. Mi familia realmente dándome fuerza, dándome ánimos, me veían a mí decaer, pero ellos nunca, o sea, en el caso de mi mamá, ella nunca tal vez me hizo darme cuenta que ella estaba sufriendo por mí. Ella siempre me daba más bien ese ánimo, esa fuerza para que yo pueda estar tranquila. Como ella se quedó a cargo de mis hijas, porque mi esposo también desarrolló síntomas. Él también contrajo el virus, pero gracias a Dios no fue con mayor fuerza como la que me dio a mí. Entonces las niñas tuvieron realmente que estar aisladas de la casa completamente. Todos estaban apoyando. Realmente el apoyo familiar es fundamental en esta situación porque uno así no se siente tan solo. El día o noche que realmente se sintió demasiado mal físicamente y mentalmente. ¿Recuerda El tal vez? segundo día, el segundo día que estuve ahí, ¿Cómo fue ese eso? fue, ese fue el día más duro porque yo no podía respirar. Yo sentía que ni siquiera me ayudaba el oxígeno. Entonces yo me ahogaba. Yo pensaba que el medicamento no me estaba pasando. Incluso tengo un video de que yo, como le comento, me decían que me comunique por el WhatsApp. Entonces yo le grabé un video a la doctora de que no me estaba pasando el medicamento. Entonces ese día fue el peor para mí. Fue el peor porque yo sentía que me ahogaba. O sea, esa sensación de no poder respirar es una sensación dolorosa, es desesperante, es una desesperación tenaz, tenaz. 3 primeros días realmente yo sí dudaba de que pueda salir de ahí, porque yo como sentía cómo me dolía el pecho, cómo me dolía el cuerpo y el hecho de no poder respirar. Yo sentía que me moría, o sea, yo sentía que me moría, yo sentía que lo que me estaba pasando no era algo así nomás, que era algo grave, pero la licenciada que le comento que oró conmigo, siempre que ella entraba en el turno de ella me iba dando ánimos. Entonces ella me decía, verano, me hacía cuenta los días de los que estaba enferma y me decía, no, usted ya está en tal día, ya van a ir disminuyendo los síntomas, ya verá que todo va a salir bien. Entonces ella siempre me iba dando ánimos y me iba diciendo que todo iba a mejorar. Entonces como que yo le escuchaba a ella y decía, no, no, la licenciada me dijo que en el día 8 ya los síntomas iban a ir mermando, entonces yo ya sentía que todo iba a salir bien. Ya a raíz de lo que yo me fui a infectología, yo ya me empecé a sentir un poco mejor, realmente el apetito no tenía, no podía comer porque todo me causaba asco, o sea, no podía comer. Pero en cambio, eh, ya no sentía tanta esa desesperación al respirar, o sea, ya empecé a sentirme mejor. Eh, Incluso me enseñaron a hacer unos ejercicios para poder aguantar la respiración y con eso ayudar a los pulmones a que ellos también vayan funcionando nuevamente como deberían. Usted ya se sentía un poco mejor, con menos síntomas. ¿Qué pensaba ahí? Que había una luz al final del túnel, que yo iba a salir de ahí. El día que a mí me dieron el alta, o sea, yo ni siquiera me imaginé ya, yo decía, yo voy a salir de aquí, pero no tenía esa convicción de qué día iba a ser. Entonces, el día que a mí me dijeron que yo salía de ahí, que ya me dieron el alta, pero igual tenía que venir a la casa, seguir aislada, para mí fue una noticia muy buena, porque ya el hecho de saber que yo salía de 10 ya era porque ya estaba yo en un camino de recuperación y que yo iba a poder salir de esto. Ellos me preguntaron si es que yo tenía vehículo o de lo contrario me iban a llevar en una ambulancia. Y yo les dije que sí, mi esposo sí me podía venir a traer, entonces él me fue a traer. Obviamente me mandaron con todas las seguridades, ¿no? Con la debida ropa de vida, con mascarilla,
con guantes para que pueda llegar a la casa. Créeme que fue una sensación muy linda. Mi esposo lloró, yo también lloré. No podía yo acercarme a él tampoco porque tenía yo que estar aquí en la casa en aislamiento, a pesar de que él también desarrolló los síntomas, pero igual yo no podía estar cerca de él. Entonces era una sensación muy linda realmente de poderle ver después de tantos días y sobre todo después de tantas situaciones de dolor que pasamos, porque él veía cómo estaba yo cuando hacíamos las videollamadas. Entonces él obviamente sufría mucho por la situación, se desesperaba al no poder hacer nada, no poderme ayudar de alguna forma. Que imagínense, yo a mis hijas prácticamente les dejé de ver. Estamos hablando más o menos desde el 25 de marzo, que yo ya no les vi a mis hijas. Entonces, para mí estos días han sido de desesperantes, porque por un lado no tenía la certeza de que yo ya estaba libre del virus, y por otro tenía esa sensación de desesperación de saber que yo a mis hijas no les podía ver todavía. Simplemente hacíamos videollamadas y me decía, mami, ya quiero estar contigo, quiero irme a la casa. Entonces, para mí esa situación psicológicamente me estaba, me estaba acabando, le soy muy sincera. Entonces, todo este tiempo he estado así, créame, desesperada, extrañándoles a mis hijas. Y justamente el día de hoy me dan esta noticia de que ya con la nueva prueba que me hicieron salió negativa y descartan el virus. Entonces, créame que yo lo que primero que hice fue doblar rodillas y agradecerle a Dios, porque la gloria es de él. Dios fue el que me ayudó, el que me sacó de esta dura enfermedad. Y el hecho de que hoy día les pude volver a abrazar a mis hijas, el hecho de poder volverles a ver, poderles dar un abrazo, darles besos, estar con ellas, para mí es la bendición más grande que Dios me pudo haber dado. Siento como que Dios me ha dado una nueva oportunidad de vivir. Yo he cambiado totalmente mi forma de pensar y de ver las cosas. Ahora trato de vivir cada minuto al máximo. Realmente una a veces se enfrasca mucho en el trabajo, en las obligaciones, y a veces deja de lado las cosas realmente importantes de la vida. Y yo Sí. ahora, créame que ya solo el hecho de poderles tener a mis hijas conmigo, para mí ha sido realmente maravilloso. ¿Qué enseñanza le deja todo esto? No tenemos la vida comprada, que muchas veces nosotros nos limitamos a decir, no, mañana será otro día, mañana voy a hacer esto, mañana voy a ir a verles a mis padres, mañana les voy a llevar al parque a mis hijas, o mañana me pondré ese nuevo vestido que tengo. Realmente tenemos que aprender a valorar cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. Si usted tuviese la oportunidad, que ahora la tiene, más que nada, poder decirle algo a todas las personas que están también viviendo, capaz están ahorita en el inicio de su historia, ¿qué les podría decir usted a ellos, a estas personas? Yo les diría que a pesar del miedo que en este momento están sintiendo, a pesar de todo el dolor que sienten, porque es un dolor muy, muy fuerte, que nunca pierdan la fe, porque después de todo el dolor, en algún momento va a llegar el día en el que todos podamos volver a ver a nuestros familiares, podamos volver a darnos un abrazo y podamos continuar con nuestras vidas, pero ya no siendo las mismas personas que éramos antes. Sino esto es una lección que la vida nos da verla, para verla de una forma diferente. Los médicos y a las enfermeras que estuvieron con usted y que le apoyaron hasta de una manera más de lo que ellos debieron hacerlo, ¿qué les diría a ellos? Ay, sabe que yo les mantengo en mis oraciones, yo he pedido mucho por ellos. Yo estoy muy agradecida por la vida de, de estos señores profesionales, de estas personas que dejan todo por ayudar al resto, que dan su vida, porque lamentablemente dan su vida por salvar la vida de su prójimo. Son personas que
son dignas de admirar. Desde la persona que hace la limpieza, porque ellos también arriesgan su vida al entrar en contacto con los residuos, obviamente, ¿no? Y las personas que, las auxiliares de enfermería, las enfermeras, los médicos, créame que todos han sido unos excelentes profesionales y excelentes personas. Como seres humanos, para mí son invaluables. Las personas, la licenciada que realmente ni siquiera, eso es lo que lamento, no sé el nombre de ella, porque incluso yo le dije que cuando todo esto pase, no, yo le iba a buscar y nos íbamos a reunir y con todo lo que yo estaba pasando y ya me hicieron el traslado, nunca le pregunté el nombre. Entonces, yo lo único que le puedo decir a ella especialmente es que gracias por cada palabra que ella me dijo, por haberme dado la mano cuando yo cuando yo más vulnerable me sentía, porque lloramos juntas, ella me contó parte de una historia de la vida de ella muy difícil también. Entonces ella me decía, mire, a veces uno no sabe qué puede estar pasando a la otra persona. Y a pesar de los problemas del miedo que tengan de llegar a casa y de contagiar a sus seres queridos, ellos se brindan enteros por ayudar a su prójimo. Entonces son personas admirables, son personas llenas del amor de Dios, digo yo, para poder ellos dar todo de sí. Eso sería todo.